farmacología en tercero, ahora van a volver a dar terapéutica farmacológica en quinto, pero acá vamos a hacer un paréntesis en esa farmacología que ustedes saben o que empezaron a dar o que estudiaron, es la farmacología en odontopediatría, que es un capitulito chiquitito aparte porque estamos hablando de otro tipo de organismos, estamos hablando de niños, no de adultos en miniatura, así que vamos a hablar bien de este tema. Y farmacología vamos a empezar a recordar qué significa. Viene la palabra fármacon, que significa fármaco o veneno. ¿Qué les dice a ustedes que la palabra fármacon signifique fármaco o veneno? Está muy claro que si no damos en las dosis adecuadas o no lo sabemos dar, podría ser muy tóxico. Y no solamente hablamos cuando hablamos de farmacología, medicamentos que ustedes van a indicar a los pacientes o que tienen que indicar por alguna patología. Cuando hablamos de fármacos o de farmacología nos referimos a muchas cosas, ya sean las pastas dentales, por ejemplo, el flúor, los colutorios, ¿sí? Entonces es muy importante saber cómo trabajan o qué importancia o qué dinámica tienen estos fármacos en el organismo para poder determinar si estamos siendo o haciendo lo correcto con ellos. Y logos, tratado o palabra. Es decir, la farmacología es la ciencia de los procesos y acciones de las sustancias en el cuerpo. A ver, no sé si no les tapa el costadito, ¿no? ¿O sí? Me No, parece se que ve sí. bien. Ah, bueno. ¿Se ve completa la pantalla? Sí, Sí, se Porque ve yo completo. veo. Ah, No, no bueno. se ve se ve completa. bien. Bien. Bueno, ¿y qué factores vamos a considerar para poder hablar de farmacología? Primero que nada, como dijimos recién, el niño, porque al niño vamos a tener que considerar muchas cosas de su organismo. Ahora vamos a ver qué. El medicamento y por qué ponemos un profesional. Porque el profesional tiene que estar capacitado para poder recetar, indicar o decidir qué medicamento va a indicar a ese paciente, en este caso pediátrico. Entonces, para prescribir medicamentos en niños tenemos que darle el enfoque necesario, que es el científico, pero sobre todo el criterio que tiene que tener el profesional, que es un criterio razonable, porque debería, por más que seamos profesionales o ustedes ya se reciban, tienen que tener un criterio para poder indicar esa medicación en el momento indicado y la dosis indicada, además del buen diagnóstico que realizarán antes de indicar eso. ¿Qué tenemos que saber en el niño para poder indicar una medicación o para hablar de farmacología? En primera instancia tenemos que tener en cuenta que según la FDA podemos dividir al niño y adolescente en diferentes grupos y según el grupo del que estemos hablando, vamos a tener diferentes farmacocinética de los medicamentos en estos niños. ¿Por qué? Porque va a ir creciendo, va a ir madurando, no es lo mismo un niño recién nacido, un neonato, sobre todo en el desarrollo y en la maduración del sistema nervioso central, que un niño que ya pasó los 2 años o está cerca de la pubertad o es un adolescente. Va a variar el peso, va a variar la cantidad de agua en el cuerpo, la maduración, como les dije, del sistema nervioso central, porque muchos de los medicamentos van a actuar o van a trabajar en los estímulos del sistema nervioso central. Entonces es importante que ustedes sepan cada uno de estos periodos y cómo van a trabajar o van a actuar esos medicamentos en ellos. Nosotros, a ustedes que van a trabajar o atender en niños más grandes, no van a atender por ahora dentro de la carrera niños mayores a 2 años. Si por ahí tuvieran la oportunidad o se presenta algún caso de un niñito más pequeño, ustedes ya como profesionales
y no tienen la especialidad o no conocen o desconocen en niños más pequeños como ser neonatos o chicos después del nacimiento, el primer mes, tienen que saber derivar y que los profesionales indicados puedan atender a ese paciente en ese momento. Bueno, ¿y a qué se trata la farmacocinética? Vamos a hablar primero, para hacer un repaso que ustedes deben saber bien ya, de farmacocinética y farmacodinamia, porque sin saber esto no podemos hablar de medicamentos ni de farmacología. Ahora vamos a hablar primero de farmacocinética, que es el proceso de reorganización del medicamento en el cuerpo, y luego vamos a hablar de farmacodinamia, que es la respuesta del organismo frente a ese medicamento y cómo actúa o qué va a hacer ese medicamento en el organismo. Y cuando hablamos de farmacocinética, tenemos que tener en cuenta la absorción, cómo se realiza, la distribución, la barrera hematocinética, su metabolismo y la excreción de ese fármaco. ¿Sí? Entonces, hablamos primero de la absorción. Vamos a hacer un repaso general para que ustedes vayan acordándose de lo que ya dieron. Esto se produce en todos los organismos en el ser humano de la misma manera, pero en los niños vamos a tener en cuenta la absorción porque va a ser diferente también la forma o el suministro en que vamos a realizar esos fármacos en los niños, que es diferente a los adultos, ¿sí? Y vamos a tener una absorción que puede ser intravascular o extravascular. ¿Y qué cambios pueden haber en estos pacientes? La cantidad, sobre todo, de líquido, de agua que va a tener el paciente, porque va a depender la absorción, si son medicamentos liposolubles o hidrosolubles. Entonces, en los niños siempre tenemos que tener en cuenta que va a haber mucha mayor cantidad de agua que en un adulto. En un adulto nos vamos a encontrar con mayor cantidad de grasa que de agua. Entonces, las absorciones pueden variar, van a ser diferentes si hablamos de uno o de otro. Intravascular, sabemos cómo es, va al torrente sanguíneo directamente y la absorción se cumple un 100% cuando colocamos el medicamento en el torrente sanguíneo. Cuando se trata de extravascular, podemos tener vía oral, rectal, cutánea, subcutánea, pulmonar, intramuscular. Vía oral sabemos que es a través del sistema digestivo y en niños especialmente vamos a estar hablando de suspensiones orales, más que de comprimidos como estaban ustedes acostumbrados. Después podemos llegar a encontrar algunos medicamentos que se dan por vía rectal, que también es un método de absorción del medicamento en ciertas ocasiones cuando no pudiera darse por vía oral esa medicación por algún problema digestivo en el paciente. Vía cutánea, cuando hablamos de la superficie cutánea, hablamos de cremas, lociones que se absorben a través de la piel. Subcutáneas, ustedes sabrán que hay medicamentos, sobre todo en niños, no son medicamentos, pero sí en este periodo los niños reciben por vías subcutáneas las vacunas, por ejemplo, y es un tejido en el que va a tardar un poquito más su absorción porque sabemos que no está tan irrigado, entonces va a depositarse entre las células de la piel, vía pulmonar. En este caso, la absorción es más rápida muchas veces porque tenemos una amplia superficie de los bronquios, a donde van a ir los fármacos y los medicamentos, sobre todo en chicos que tienen trastornos respiratorios, que se les indica muchas veces por vía pulmonar la medicación para acelerar el proceso. Y la vía intramuscular, que es la vía que es a través de los inyectables que también colocamos, y dependiendo del músculo va a tener mayor o menor irrigación y es donde se va a distribuir el medicamento un poquito más rápido que por vía digestiva. Para tener en cuenta la distribución de los fármacos,
tenemos que tener en cuenta también los cambios en la composición del cuerpo. Como habíamos dicho hoy, esos cambios se tratan de que haya mayor cantidad o menor cantidad de tejido adiposo en el cuerpo. En los niños hay mucho menos tejido adiposo. Entonces, como vamos a tener fármacos que pueden ser bases débiles o ácidos débiles, va a depender de qué tipo de medicamento se trate para que haya mayor o menor distribución o más rápida la distribución o más lenta. Cuando se trata de niños en donde no tenemos tanto tejido adiposo, son más efectivos los medicamentos que son bases débiles, porque tenemos mayor cantidad de agua, menor acidez en el tejido gástrico, entonces el medicamento se va a absorber y se va a distribuir más rápido en esos casos. En cambio, cuando se trata de adultos, por ejemplo, también al incorporar el medicamento, que son ácidos débiles, van a ser más absorbidos más rápidamente los de ácidos débiles que los de bases, porque vamos a tener mayor acidez o el pH más bajo en el líquido gástrico que los niños. Fijación del fármaco también tenemos que tener en cuenta, tenemos que saber que cuando se trata del fármaco o el medicamento que vamos a indicar, uno de los extremos de ese fármaco tiene una proteína y el otro queda libre. Entonces, dependiendo de esa unión que va a darse con las proteínas en los tejidos, vamos a tener mayor o menor rapidez en detener o bloquear los estímulos del dolor, por ejemplo. Y después, bueno, la permeabilidad de las membranas, los factores hemodinámicos que se tratan también de la distribución dentro del torrente sanguíneo, tanto en niños muy pequeños como en niños más grandes. Y también vamos a tener en cuenta eso, por eso muchas veces en los niños, o la mayoría de las veces, las indicaciones de los fármacos se realizan de acuerdo al peso o la superficie corporal, ¿sí? Más que nada, por eso no es una dosis estándar para cada uno, sino que va a depender de la dosis corporal del niño, del peso y de su superficie corporal. Y cuando hablamos de metabolismo, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que tenemos como dijimos hoy, fármacos lipofílicos que van a ingresar y se van a metabolizar sobre todo en hígado, en pulmones, en riñones, en las glándulas suprarrenales. Van a ingresar como fármacos lipofílicos y van a metabolizarse convirtiéndose en fármacos hidrofílicos. Vamos a tener profármacos que ingresan inactivos y al metabolizar a través del hígado, los pulmones, los riñones, van a pasar a ser fármacos activos. Entonces, muy ligado a todos los fármacos vamos a tener eh, el hígado, los pulmones y los riñones, por eso tenemos que tener mucho cuidado en niños con la dosificación, porque todo se va a metabolizar en esos órganos y en niños tenemos que tener ese cuidado de no dañar ni producir toxicidad. Y por último, sabemos que tenemos la eliminación, como habíamos dicho hoy, de la farmacocinética, la eliminación que puede ser a través de la orina, a través del sudor, la bilis o las heces. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo esto y sobre todo la eliminación cuando hablamos de farmacología en niños, tener en cuenta que tengan alguna alteración, ya sea renal o hepática. Cuando hablamos de niños con alteraciones sistémicas, hay que tener todo eso en cuenta, dependiendo de la distribución o del metabolismo que pueda tener ese fármaco. Es muy importante saber para poder indicarlo. Entonces, ¿qué relación vamos a encontrar entre la dosis, la concentración y el efecto que queremos lograr del fármaco en el paciente? Tenemos que tener en cuenta entonces siempre que habíamos hablado recién, la farmacocinética,
todo lo que el cuerpo le va a hacer a ese fármaco desde que ingresa o se absorbe y hasta que se elimina, y qué quiero lograr con el fármaco, que es la farmacodinamia, qué es lo que el fármaco le va a hacer al cuerpo, qué quiero lograr al indicar ese medicamento. Tengo que tener en cuenta la farmacocinética para poder determinar cuál es el efecto que quiero lograr en el paciente. ¿Y por qué es importante que ustedes sepan esta dinámica, tanto lo que pasa en el cuerpo como el efecto que quiero lograr? Porque si yo no tengo en cuenta que ese medicamento es lipofílico o hidrofílico o se procesa en el hígado, en el riñón, y quiero lograr determinado efecto, sobre todo en pacientes a los que yo voy a indicar por dolor, que es una de las indicaciones, o voy a indicar por una infección que en niños puede llegar a ser muy grave. Si no tenemos en cuenta esto, que es toda esta dinámica, vamos a estar indicando mal y podemos lograr un efecto, o un efecto no deseado como la toxicidad, o un subefecto que es no lograr lo que nosotros queremos, que es la eliminación de la infección o calmar el dolor, porque nos quedamos cortos en la dosificación. ¿Cuáles son los medicamentos más utilizados en odontopediatría? De acuerdo al fin o al objeto que va a tener la indicación de nuestro medicamento, va a ser por dolor, por inflamación, por infecciones virales, por infecciones bacterianas o por infecciones micóticas. Entonces, de acuerdo a eso, en odontopediatría podemos tener ese tipo de usos de la medicación. Y entonces este cuadrito es una síntesis de a dónde podrían ser utilizados en odontopediatría e indicados por un odontopediatra. Vamos a tener analgésicos, antiinflamatorios, eh, y vamos a tener medicamentos para infecciones bacterianas, virales o micóticas. Entonces, vamos a, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué medicamentos, con qué medicamentos nos vamos a encontrar dentro de esa clasificación para poder recetar e indicar qué dosis se le van a dar a ese paciente y cuáles pueden ser los efectos secundarios que pueden ocasionar estos medicamentos? Y en primera instancia vamos a ver que en odontopediatría la medicación puede ser para controlar el dolor. Y para eso tenemos que evaluar el dolor en niños. ¿Cuáles pueden ser los orígenes de ese dolor o por qué puede llegar a haber dolor en el paciente? Y puede ser por una analgesia preventiva, porque sabemos que vamos a realizar un procedimiento que va a causar dolor. En niños y adolescentes también puede ser la causa del dolor o manejar el dolor en pacientes que tienen tratamientos de ortodoncia, por ejemplo, que van a ir a la cita odontológica y saben que van a realizar ajustes en su tratamiento, en el aparato ortodóntico, y van a generar dolor. También puede utilizarse para manejar este tipo de dolores. Puede ser por traumatismo, uno de los motivos del dolor, y acompañando a una infección que también podemos manejar el dolor junto con el manejo de la infección. ¿Sí? Y dentro de los primeros medicamentos o los medicamentos que están indicados para el dolor, vamos a encontrar analgésicos y analgésicos no opiáceos, analgésicos opiáceos y analgésicos corticoides o AINES, ¿sí? Ahora vamos a ver uno por uno. Los analgésicos no opiáceos son los que ustedes pueden llegar a manejar y son los que podrían indicar dentro de los que menos tóxicos, que menos daños o efectos secundarios pueden causar en el niño. Tenemos el ácido salicílico, acetil salicílico, que es la aspirina, o la aspirineta, que no sé si a ustedes llegaron a en algún momento tener aspirineta cuando eran chicos, que creo que no.
y el paracetamol, que es lo que mayormente indicamos, que es el acetaminofeno, que indicamos dentro de los analgésicos no opiáceos. El ácido acetil salicílico, bueno, y dentro de los antiinflamatorios lo que les conté. El ácido acetil salicílico es un analgésico no opiáceo que tiene una acción terapéutica que es antipirética y analgésica, pero no inhibe las prostaglandinas a nivel de sistema nervioso central. Entonces, este analgésico ya está dejando de usarse desde la década del 90 aproximadamente, porque se vio relacionado muchas veces con el síndrome de Reye, que puede alterar la agregación plaquetaria y trombolítica. Entonces, causar ese síndrome por dar este analgésico. Entonces, desde esa época se bajó su consumo y los pediatras dejaron de dar y se recomienda dar lo menos posible. Hoy día es utilizado más que nada en pacientes que necesitan ser anticoagulados por la cantidad o por la dosis que contienen los medicamentos. Por ejemplo, ustedes van a ver que los comprimidos de acetil salicílico vienen entre 10 y 15 miligramos por kilo y se dan cada 4 horas. Y las mayores a 150 miligramos se produce ya la intoxicación en el paciente. Esperen que un minuto, voy a salir un ratito, ¿no? Y para poner en silencio un minuto, voy a interrumpir, ¿sí? Porque ahí ya se cayó mi perrito, no sé si les... Ahí está, ahí se cayó. Estaba por ir a poner orden. Bueno, seguimos. Vamos al paracetamol. Es el que más vamos a indicar como analgésico en los pacientes pediátricos. Su acción es antipirética, es analgésica también, pero no es tan antiinflamatorio, es solo analgésico porque no inhibe, como les dije, las prostaglandinas a nivel del sistema nervioso central. Para poder tener la dosis o saber la dosis que vamos a indicar en los pacientes pediátricos, tenemos que saber que se da de 10 a 15 miligramos por kilo cada 4 a 6 horas y que el máximo de la dosis va a ser de 1 gramo cada 6 horas. No podemos pasar de 150 miligramos porque estaríamos produciendo la intoxicación con ese medicamento. Cuando hablamos ya de antiinflamatorios, vamos a pasar a los antiinflamatorios esteroideos primero, que son los corticoides. Dentro de estos corticoides tenemos que saber que tienen su acción es antiinflamatoria también, que actúan sobre todo en la corteza suprarrenal, de la glándula suprarrenal, que trabajan o que actúan también en el cortisol, y que producen efectos, además de antiinflamatorios, antialérgicos. ¿Para qué vamos a tener en cuenta estos antiinflamatorios esteroides o corticoides? Son muy utilizados en pacientes con hipersensibilidades. En el caso de ustedes, no les va a tocar hacer una medicación en odontología, exceptuando ocasiones en que tengan que realizar, a lo mejor ustedes habrán escuchado, habrán visto, en cirugías en las que se realicen cirugías muy grandes, en que uno quiera evitar inflamaciones muy grandes, entonces trabajamos con corticoides, pero son casos ocasionales. Por ejemplo, cuando van a hacer algunos cirujanos indican van a hacer 2 extracciones, por ejemplo, de terceros molares retenidos e indican una sola vez la medicación previa al procedimiento de corticoides, ¿sí? Y luego tenemos los no esteroides, que tienen una acción terapéutica antipirética, analgésica y antiinflamatoria.
En comparación con el paracetamol que habíamos visto recién, agregamos lo que es antiinflamatorio. Por eso también es muy indicado cuando se trata de inflamaciones en pacientes niños, y junto con la aspirina, por ejemplo, no pueden utilizarse en infecciones de origen viral porque pueden asociarse con este síndrome del que habíamos hablado, que es el síndrome de Reye. Cuando hablamos de antiinflamatorios no esteroides, podemos hablar de ibuprofeno o podemos hablar del naproxeno en odontopediatría. Ibuprofeno es el que más van a utilizar como antiinflamatorio. Acuérdense, paracetamol solo es analgésico y antipirético. Acá tenemos las tres cosas: antipirético, analgésico y antiinflamatorio. Y el naproxeno solo se va a indicar después de cumplidos los 12 años en el niño, sean mayores de 12 años. Entonces, tienen que tener en cuenta que acá dos cosas primero: analgésico, paracetamol, y antiinflamatorio, el ibuprofeno. Vamos achicando o concentrando la medicación que tenemos que tener en cuenta en odontopediatría o en pediatría en odontología. Para el ibuprofeno, la dosis es de 4 a 10 miligramos por kilo cada 6 horas. Es decir, vamos a poder indicar este medicamento 4 veces en el día. Y el naproxeno puede ser de 4 a 10 miligramos por kilo, pero en realidad, como damos a mayores de 12 años, ya vamos a tener una dosis de adulto, ya en niños de 12 años, salvo que el niño que esté bajo peso, que va a ser de 200 miligramos, de 8 a 12 horas la indicación. Entonces, haciendo un resumen, ¿qué tenemos en odontopediatría como analgésicos y algunos y antiinflamatorios más utilizados? Como resumen: paracetamol, ibuprofeno, naproxeno y ácido acetil salicílico. En el orden en que podemos recetar o que son más recetados, tenemos paracetamol, segundo ibuprofeno y como último naproxeno y ácido acetil salicílico, ¿sí? Acá este cuadrito, después vamos a bajar, les voy a bajar el PDF para que ustedes vayan viendo las dosis, los intervalos en que se tienen que indicar y las dosis máximas para evitar intoxicaciones o dosis tóxicas. Otro de los motivos por los cuales vamos a recetar o indicar algún fármaco van a ser procesos infecciosos. Estos procesos infecciosos pueden ser de origen periapical, pueden ser de origen periodontal o pueden ser de origen por algún tratamiento X que se produjo una infección o que recidivo y tengamos que hacer una medicación por el proceso infeccioso que tenga la pieza dentaria. Tengan en cuenta siempre que ningún antibiótico puede reemplazar el proceso quirúrgico o el procedimiento en el caso de una infección periapical o interradicular, como vamos a ver la semana que viene en tratamientos pulpares. Nada reemplaza, ningún antibiótico va a reemplazar ese tratamiento. Sí es una terapia o una medicación que acompaña el tratamiento muchas veces. Y tenemos que tener en cuenta esto, que como habíamos empezado, dijimos que los niños son diferentes a los adultos. En un niño, un proceso infeccioso en pocas horas puede agudizarse, puede pasar a un proceso de celulitis, puede tener fiebres, escalofrío y producir la deshidratación. Entonces, siempre vamos a tener en cuenta que en niños todos los procesos o el metabolismo es mucho más rápido que en los adultos. Entonces, tener cuidado siempre en los procesos infecciosos, mirar, abrir bien los ojos y saber bien qué vamos a hacer para medicar, porque medicar mal también puede traer sus consecuencias. Entonces, siempre tenemos que saber qué vamos a hacer, cómo vamos a medicar, porque muchas veces llegan pacientes con procesos infecciosos agudos que vienen con el papá o la mamá y les dice, pero ya está medicado,
ya me indicaron el antibiótico, pero le dan dosis inferiores a las que tienen que ser, o no están dando con el medicamento o el antibiótico indicado para ese proceso, y entonces eso sigue avanzando y no se resuelve. Entonces, para realizar una terapia antibiótica en procesos infecciosos, ¿qué vamos a considerar? Primero, la afección que está teniendo ese paciente, el procedimiento, el proceso, la evolución clínica de ese proceso infeccioso. Vamos a tener un razonamiento lógico exactamente acerca del posible germen que pueda estar implicado en esa infección. Acuérdense, o vamos a ver, no sé si, no creo que no vieron todavía ustedes, ahora la semana que viene vamos a ver que los procesos infecciosos van a estar en la zona de interradicular de la pieza dentaria, debajo de la cual vamos a encontrar el germen que puede afectar también esa infección, y conocer el antibiótico que vamos a utilizar, si va a tener efecto o no en esa patología. Entonces, para poder realizar la terapia antibiótica con todas esas consideraciones, ¿qué vamos a tener que tener en cuenta siempre? Adecuado diagnóstico para todo, una buena historia y clínica del paciente, una buena evaluación física de ese paciente, porque si viene con un proceso infeccioso, puede venir con una celulitis, un proceso, una inflamación, poder evaluarlo clínicamente perfectamente para antes de decidir qué terapia vamos a realizar, qué tiempo de evolución trae ese proceso, cómo progresó la enfermedad. Todo eso vamos a saber cuando nosotros empezamos la anamnesis del paciente y vamos preguntando a la mamá todo esto para poder elaborar un adecuado diagnóstico. Entonces, eh, cuánto tiempo, cómo progresó, qué signos o síntomas tuvo, qué signos vitales, preguntar a la mamá si tuvo fiebre, si tuvo escalofríos, qué síntomas o signos vio la mamá durante ese proceso. Vamos a examinar por fuera y por dentro el examen extra e intraoral, y si necesitamos algún examen auxiliar, como ser una radiografía, por ejemplo, o muchas veces el paciente, si viene derivado a otro lado, ya trae una radiografía que le hicieron o una radiografía panorámica. Entonces, todo eso vamos a tener en cuenta y considerar antes de pensar en esa terapia antibiótica. ¿Qué características puede tener la celulitis o los abscesos con los que nos podemos encontrar y que pueden ser o no medicados con una terapia antibiótica? Vamos a ver en la celulitis y en los abscesos. La celulitis vamos a tener en procesos agudos, y abscesos un poquito más crónicos. Cuando ya es mayor a 6 días hablamos de abscesos. Antes hablamos de celulitis. ¿Cómo va a ser el dolor en la celulitis? Vamos a tener un dolor severo y generalizado porque aún todavía no se forma o no se termina de circunscribir ese absceso. Ya cuando pasaron más días vamos a tener un dolor localizado. El tamaño va a ser más extenso cuando hablamos de celulitis y más pequeño en un absceso. En la celulitis vamos a tener bordes y localización difusa, en el absceso no. Cuando palpemos en la celulitis vamos a tener indurada, en el absceso va a ser fluctuante. Cuando hablamos de celulitis, que es un proceso más agudo, la presencia de pus está ausente, en cambio en el absceso ya puede estar existiendo. Y bueno, cuando hablamos de celulitis, sabemos que la gravedad es alta. En absceso es un poco menor, pero tenemos que determinar, sí, que no es una emergencia, pero sí es una urgencia. Y el tipo de bacteria que vamos a encontrar en una y que vamos a encontrar en otra. ¿Cuándo vamos a indicar un antibiótico? Cuando hay una infección aguda, cuando tenemos una tumefacción difusa, cuando se compromete el sistema de defensa, es decir, cuando el paciente ya viene con un poco de temperatura elevada, vemos las facies ya comprometidas,
hacemos la palpación y vemos que el fondo de surco hay una tumefacción, tenemos una temperatura más elevada en esa zona de la mucosa, podemos llegar a encontrar supuraciones y vamos a encontrar también otras indicaciones como ser las pericoronaritis supurativas y las osteomielitis, ¿sí? Cuando no vamos a indicar un antibiótico, cuando vemos que el absceso ya es crónico, está bien localizado, muchas veces ustedes se van a encontrar con un pequeño absceso, con una boca de fístula ya. En casos de alveolitis, pero que ya esté seca, cuando ya el conducto radicular ya no esté estéril, es decir, ya esté tratado, y cuando las pericoronaritis no son supurativas, cuando no encontramos pus, hay una pericoronaritis, vamos a hacer un tratamiento local, pero sin la necesidad de una terapia antibiótica. En niños, el antibiótico muchas veces utilizamos con espectro de actividad más reducido. Tenemos menos posibilidades de reacciones alérgicas. En niños estamos hablando, no significa que no haya niños que ustedes tengan que preguntar en la historia clínica si es alérgico a algún medicamento, tienen que tener cuidado y ahí vamos a tener qué opción de medicamento vamos a indicar. Vamos a indicar también bactericidas, más bactericidas que bacteriostáticos. Vamos a optar siempre por el más eficaz y, por supuesto, no vamos a indicar nunca tetraciclinas, que en este momento ya no se indican las tetraciclinas. Y de acuerdo con, vamos a ver la clasificación ahora, les voy a ir diciendo la clasificación y después vamos a ver un cuadro para que a ustedes les quede de qué se trata o cómo puede ser esa clasificación. De acuerdo a su cobertura, de acuerdo a su modo de acción, es decir, cuánto va a cubrir. Habíamos hablado que en los antibióticos de elección en niños preferimos siempre bactericidas, su modo de acción, su acción bactericida, bacteriostático y cómo va a interferir, cómo va a ser su distribución, su absorción y su eliminación. Vamos a tener de amplio espectro o de espectro limitado, vamos a tener de acuerdo a cómo van a realizar o cómo van a actuar en las membranas de las bacterias y de acuerdo a cómo habíamos dicho, como si son bactericidas o bacteriostáticos. Todos estos cuadritos yo les dejo, les voy a poner en el aula para que ustedes vayan viendo de acuerdo al tipo de patología, vamos a decidir qué tipo de antibióticos vamos a ir dando. Y bueno, vamos a restringir, como dijimos hoy, en ese tipo de situaciones, cuando habíamos dicho una infección con compromiso sistémico, cuando se trata de una terapia, un antibiótico que puede ser terapéutico o puede ser una terapia antibiótica como profilaxis para una cirugía o en pacientes comprometidos sistémicamente, en donde vamos a dar la profilaxis antibiótica antes de realizar cualquier otro procedimiento que implique algún riesgo de bacteriemia o infecciones bacterianas que puedan diseminarse en el torrente sanguíneo. ¿Qué indicaciones vamos a encontrar entonces? Terapéuticas, infecciones dentales con compromiso sistémico, osteomielitis o patologías agudas. Cuando hablamos de patologías agudas periodontales, hablamos, ya saben, de infecciones interradiculares. Y profilácticas, cuando queremos prevenir endocarditis bacteriana, cuando se produce algún traumatismo y tenemos que realizar volver a reimplantar la pieza dentaria por alguna abulsión de piezas dentarias permanentes jóvenes, o cuando se produzcan traumatismos con riesgos de infección de acuerdo al traumatismo del caso particular del paciente que pasó. No siempre todos los traumatismos vamos a indicar un antibiótico, va a depender del riesgo que pueda conllevar ese tipo de traumatismo. ¿Qué signos clínicos podemos observar
habíamos visto recién signos: fiebre mayor de 38 grados, malestar, linfadenopatías, trismus. Fíjense la carita de esta paciente. Este paciente ya viene con un proceso muy agudo que puede, una celulitis, en este caso, fíjense, la pieza dentaria puede llegar a ser una pieza dentaria superior, en donde vemos toda la cara, el ojito con inflamado, un poquito de color, seguramente va a tener temperatura esta niña, tiene malestar generalizado, seguramente la fiebre es mayor a 38. Pudo no haber tenido fiebre, depende del sistema inmunológico de cada paciente. Vamos a encontrar a la palpación una inflamación de los ganglios, y seguramente esta niña no va a poder abrir mucho o no va a tener muy buena apertura bucal por el trismus que ocasiona este tipo de infección. Entonces, fíjense el paciente al que cómo viene, lo agudo que es la patología y en qué caso vamos a realizar la medicación. Pero tengan en cuenta también que cuando hacemos medicación, luego de que pase o suceda todo ese proceso muy agudo, tenemos que trabajar localmente realizando el procedimiento de apertura, en ese caso, de la pieza dentaria si es necesario, o la extracción. Veremos en cada caso qué debemos hacer. Entonces, cuando se trata de medicación antibiótica, también tenemos que tener en cuenta qué tipo de infección y qué medicamento podemos elegir en cada uno de los casos. Cuando es una infección temprana, podemos optar por la amoxicilina los primeros 3 días. En general, dependiendo del paciente, cuando un paciente, no es para todos los casos, pero muchas veces el paciente que hace un proceso infeccioso así agudizado, muchas veces tratamos de cubrir lo mayor espectro posible para evitar reagudización del proceso o que no haya mejoras en ese proceso. Entonces, vemos primero la opción es amoxicilina. Si no mejora en las 24 o 48 horas, tiene que mejorar el cuadro. Ya vamos a tener que pasar a una clindamicina o una amoxicilina con ácido clavulánico. Entonces, ustedes siempre tienen que monitorear y controlar el paciente que venga con una infección aguda de ese tipo, porque tenemos que preguntar a la mamá si mejoró o controlar nosotros si mejoró, porque muchas veces puede ser que la mamá a lo mejor esté dando mal el medicamento o le esté dando menos o haya preparado mal. Entonces, siempre con un paciente con este tipo de cuadros, el control tiene que ser muy cercano para ver que vaya mejorando o evolucionando positivamente. Si no, tenemos que derivarlo o cambiar la terapéutica antibiótica, porque quiere decir que no está haciendo el efecto que nosotros queremos que se haga. Si es alérgico a la penicilina, clindamicina o eritromicina. Y si es una infección tardía, que el paciente ya ha pasado más de 3 días y apareció ya, vamos a tener que ir por un antibiótico con mayor eh, poder antibactericida, que ya va a ser la clindamicina, ya penicilina y metronidazol, o amoxicilina y metronidazol. A partir de ese momento, en la infección tardía ya o una infección muy aguda, lo importante es que ustedes puedan y sepan derivar como corresponde a una institución, por ejemplo al hospital o al pediatra, porque acuérdense que en niños es muy rápida la diseminación bacteriana y puede terminar mal el niño en esos casos. Tenemos todas las cavidades cercanas a la boca en donde pueden diseminarse esa infección y producir muchas veces, hay casos de meningitis por algún proceso infeccioso en las piezas dentarias. Saber que las bacterias, vamos a arrancar muchas veces al principio con, en primera instancia, bacterias que son aerobias y que después al avanzar el proceso
los gérmenes de aerobios vamos a pasar a ser anaerobios facultativos y anaerobios que son mucho más resistentes, por eso vamos cambiando la terapia antibiótica para que podamos tener efectos sobre todas esas bacterias. Y como les decía, derivar a un especialista siempre, no duden en realizar esto, porque muchas veces escapa a sus manos y si ustedes ven signos o síntomas en los que les está diciendo que puede haber una progresión rápida de esa infección, que el niño tiene mucho compromiso sistémico, que a lo mejor tenga dificultad para deglutir, depende del cuadro con que les llegue a ustedes, deriven porque el sistema de defensa puede estar comprometido y es mejor que lo atiendan a tiempo y puedan subsanar y medicar como corresponde, a lo mejor muchas veces por vía endovenosa en alguna institución de salud como es el hospital. Bueno, para la profilaxis antibiótica habíamos hablado de terapia antibiótica, ahora vamos a ir a profilaxis, a ver que se nos va la hora. Vamos a recomendar en pacientes con enfermedades cardíacas asociadas a endocarditis, pacientes con compromiso inmunitario, pacientes trasplantados, pacientes diabéticos que no estén controlados, pacientes con alteraciones sanguíneas que también tengan que ser medicados para realizar procedimientos y pacientes con catéteres vasculares o comunicaciones cardíacas. La recomendación de la profilaxis va a ser dependiendo de la alteración sistémica que tenga este paciente, cuando vamos a realizar extracciones dentales, procedimientos periodontales, cuando van a realizar reimplantes de piezas dentarias, por ejemplo, en abulsiones de piezas dentarias permanentes, cuando van a realizar tratamiento ortodóntico, colocación de bandas ortodónticas, colocación de coronas, anestesias intralegamentarias o profilaxis dental. Es decir, cada vez que nosotros tengamos el riesgo de que el paciente pueda realizarse algún tipo de sangrado en el procedimiento que van a realizar, vamos a tener que recomendar o realizar una profilaxis antibiótica. Y hablamos de profilaxis antibiótica cuando vamos a dar el medicamento previo al procedimiento. ¿Sí? Por eso decimos profiláctico, es preventivo. Lo vamos a realizar una sola vez, una sola toma, una hora antes de realizar el procedimiento. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a hacer. No recomendamos una profilaxis antibiótica cuando se trata de una operatoria, solo la colocación de goma dique o la remoción de un hilo de sutura, colocación o retiro de una aparatología removible, tomar una impresión, aplicar flúor, si la anestesia es convencional o cuando vamos a tomar una radiografía. Vamos a ver, acá vemos lo mismo que ya vimos hoy en el cuadro que habíamos visto de distinta manera el tipo de antibiótico que vamos a dar según la infección. Acá vamos a tener los antibióticos que pueden ser utilizados en odontopediatría, pero de acuerdo a su composición. Tenemos beta-lactámicos, macrólidos, lincomicinas o nitromidazoles. Bueno, chicos, les voy a pasar así rápido para que ustedes vean lo que van a tener en el aula, que es el tipo de antibiótico. Acá tenemos la penicilina, el espectro, cuál va a ser la dosis y después van a hacer un trabajo que les voy a dar, que van a tener que entregar la semana que viene, trabajando con cada uno de los medicamentos para que ustedes puedan desarrollar y ver en profundidad cada uno de ellos, porque si no, no vamos a tener que dar en 2 clases. Bueno, entonces tenemos la penicilina, eh, la penicilina de potásica, que la dosis va a ser de entre 25 y 50 miligramos por kilo por día y que su excreción es renal. Acá tenemos que tener en cuenta y tener la precaución de ver que en casos de insuficiencia renal, tener cuidado de indicar este tipo de
medicación. ¿Cuándo? En infecciones odontogénicas leves o en gingivitis úlcero-necrotizantes agudas, ¿sí? Amoxicilina, que es la que más van a utilizar en los pacientes que puedan llegar a venir con proceso infeccioso con algún compromiso sistémico leve. La amoxicilina, que tiene un amplio espectro. La dosis de la amoxicilina va a ser entre 25 y 50 miligramos por kilo por día. ¿Cómo decidimos qué vamos a dar? Si damos 25 o 50. Si sabemos que el antibiótico, el medicamento, no produce toxicidad en la dosis máxima de por kilo, vamos a tirarnos hacia la dosis máxima, que va a ser 50 miligramos por kilo por día. ¿Por qué? Porque es mejor estar cubiertos que dar menor dosis que la que tiene que ser y no producir el efecto antibiótico que deseamos para esa patología. Amplio espectro y vamos a tener en cuenta la insuficiencia renal nuevamente por su tipo de eliminación. ¿Sí? Amoxicilina con ácido clavulánico. Habíamos hablado de que cuando no vemos una mejoría a las 48 horas de haber indicado la amoxicilina, vamos a pasar una amoxicilina con ácido clavulánico. El ácido clavulánico tiene la ventaja de que inhibe la acción de las beta-lactamasas, entonces vamos a estar trabajando además con las bacterias productoras de beta-lactamasas. ¿Cuál va a ser la dosis? También de 25 a 45 miligramos por kilo por día, ¿sí? ¿Qué reacciones adversas podemos encontrar en este tipo de medicamentos? Algunos pacientes presentan trastornos gastrointestinales, es decir, que la mamá le puede decir que tuvo dolor de panza o que le produjo colitis. Entonces, por ahí hay que tener en cuenta y preguntar todo eso, porque muchas veces cuando se presentan ese tipo de reacciones, también es conveniente suspender la medicación y pasar a otra medicación. Después tenemos la clindamicina, que ustedes, salvo que el paciente sea alérgico, no van a recetar, es bacteriostático y según la dosis va a ser bactericida y su dosis va a ser de 20 miligramos por kilo por día, ¿sí? En pacientes alérgicos, inmunosuprimidos o en infecciones odontogénicas que han llegado ya, se propagaron al tejido óseo. Bueno, el metronidazol también se da en pediatría, no van a dar ustedes, pero tenemos que conocer, se suele indicar para procesos de gingivitis úlcero necrotizante aguda. La dosis es de 30 miligramos por kilo por día, ¿sí? Y bueno, vamos a las dosis que vamos a dar en los medicamentos. Vamos, esperen un poquito. Voy a salir un ratito de la pantalla. Ahí está. Quiero ver nomás la batería. La dosis del medicamento vamos a calcularla según, puede ser calculada el peso, la superficie corporal, según el peso, según la edad del paciente, o también puede ser calculada como un porcentaje de la dosificación realizada en los pacientes adultos. En general, la fórmula que elegimos nosotros es siempre la que se realiza según el peso. Y es la que utilizamos, es la fórmula de Clark, que utilizamos en niños mayores de 2 años. Para niños menores utilizamos la fórmula que es de superficie corporal, que es más exacta, porque distribuimos miligramos por metros cúbicos, es decir, la superficie corporal del paciente.
¿Cuál es la regla de Clark? Que es la que más van a utilizar ustedes, nos va a dar la dosis máxima para un niño por día, que va a ser el peso del niño por kilos por la dosis máxima del adulto sobre 70. Vamos a determinar cuál va a ser la dosis para el niño, la dosis máxima que va a utilizar ese niño. Y después vamos a realizar la división de esa dosis según la toma que va a realizar por día. Miren que voy a ir a buscar algo, porque si no, no va a parar de... Un minutito. A ver. ¿Alguna pregunta? ¿Están? Acá estamos, Todo doctora. súper. Doctora, su micrófono está apagado. ¿Ahora sí? Bien. Sí. Entonces, la dosis máxima para el niño va a ser el peso del niño por la dosis máxima del adulto sobre 70. Eso para la dosis máxima. Entonces, ¿cómo vamos a dosificar el antibiótico o el medicamento según el peso de ese niño? Vamos a tener, siempre para poder medicar a ese paciente, tenemos que saber cuánto pesa. Todas las medicaciones en niños vamos a realizar de acuerdo a su peso. Acuérdense de eso. Hasta que el paciente le digan, bueno, pesa 30, ese paciente ya pasa a tener una dosis de adulto. A partir de 30 kilos, el paciente dosificamos la medicación por la misma dosificación que va a tener una persona adulta. Entonces vamos a tener peso del paciente por la dosis máxima por 5 mililitros nos va a determinar la dosis diaria dividido en las tomas que vamos a realizar de esa medicación. Vamos al ejemplo. Vamos a tener concentraciones de los medicamentos de acuerdo a la potencia. Pueden tener medicamentos que vengan a 125 miligramos cada 5 mililitros. La concentración del antibiótico, estamos hablando, 250, 500 o 750 miligramos. ¿Cómo vamos a saber cuánto damos? El paciente, por ejemplo, pesa 25 kilos y queremos dar amoxicilina, ¿sí? Habíamos dicho que la amoxicilina va de entre 25 y 50 miligramos por kilo. Vamos a realizar esta operación o esta fórmula. 25 kilogramos por 50 miligramos, que es la dosis máxima, por 5 mililitros sobre 250 miligramos. ¿Qué nos va a determinar eso? 25 mililitros por día de esa medicación. Como sabemos que la amoxicilina vamos a distribuir en 3 tomas, esos 25 mililitros vamos a distribuir en 3 tomas. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos?
porque después van a tener que hacer Sí, ustedes doc. cuando les toque. Bien. Ejemplo nuevo. Eso era estamos hablando de la fórmula de Clark que utilizamos y sacamos las dosis por peso del niño. Después vamos a encontrar otras fórmulas en las que encontramos miligramos por kilo, pero que ya vienen predosificadas, es decir, la dosis ya está en la literatura o en el prospecto del medicamento. ¿Está? Entonces ustedes van a leer el medicamento y les va a decir que la dosis indicada va a ser 25 miligramos por kilo cada 12 horas. Entonces lo único que van a hacer ustedes va a ser multiplicar el peso del niño por la cantidad de miligramos que les indica el prospecto y le van a dar, por ejemplo, 20 pesa el paciente por 25, que es el miligramo del medicamento, y le va a determinar la cantidad de miligramos de esa medicación cada 12 horas, como les dice la literatura de esa medicación. ¿Sí? Siempre es más seguro trabajar, como habíamos visto antes, con la dosis con el peso del paciente y sabiendo cuánto de la concentración del medicamento y cuánto tenemos que dar por kilo, porque no todos los medicamentos vienen predosificados. Entonces, ustedes tienen que aprender siempre esa fórmula. Y la otra es la regla de Harnack, en la que se trabaja por porcentajes y se hace una tabla en donde dependiendo de la edad del paciente va a determinar cuánto del porcentaje de la dosis del adulto hay que dar al niño, que tampoco es tan exacta, por eso no es tan utilizada. Por ejemplo, relaciona la edad con la equivalencia de esa dosis adulta. ¿Qué reacciones o qué reacciones adversas y colaterales puede tener la medicación anafilácticas o alérgicas, que es la alergia medicamentosa, la exposición previa al medicamento o una sustancia que haya podido desencadenar una reacción anafiláctica y que en la segunda dosis pueda producir ese tipo de reacciones, eh, la especificidad química o una reacción independiente a las dosis que le damos. Es decir, solo la reacción química de la cercanía con el antibiótico, independientemente de la dosis, puede desencadenar esa alergia medicamentosa. ¿Cuáles son los tipos de alergias que puede desencadenar este tipo de medicación? Pueden ser de tipo 1, 2, 3 o 4. La de tipo 1 va a ser la inmediata, que es la reacción anafiláctica. La tipo 2 puede ser una reacción citotóxica. La 3, empezar o desatar anticuerpos que son inmunocomplejos. O la 4, que se da recién a las 24 o 48 horas del contacto con la medicación. Que pueden ser urticarias, tumefacciones, conjuntivitis, como les dije hoy, algún tipo de alteración gástrica, le puede dar al paciente, le dice la mamá no, le empezó a doler la panza o le produjo algún tipo de gastroenteritis, puede ser una reacción alérgica también a la medicación. Bueno, acá tenemos de nuevo el cuadrito que les voy a dejar, chicos, para que acortar un poco y quiero ir a la receta. A ver, sí. Que es muy importante que ustedes sepan que tengan, saber cómo elaborar y cómo realizar esa receta que van a hacer. Yo creo que ustedes ya en ontología legal dan algo de esto, pero vamos a repasar y ver de qué se trata. Y el origen de la palabra, que es recipiere, es toma o tome esto, y era una nota que se entregaba o entregaba el médico antiguamente al paciente, y el paciente iba al boticario y le decía, me dijo el médico que me haga esta preparación, y que le indicaba cómo debía tomar la medicación. De ahí viene la palabra receta, recetar.
Entonces, sabemos que la receta es un documento que es legal, por medio del cual los profesionales que están capacitados y están autorizados prescriben una medicación a un paciente. Los únicos profesionales que pueden prescribir son los médicos, odontólogos y los podólogos en sus diferentes campos de trabajo y dependiendo del tipo de medicamento pueden o no ser prescriptos de acuerdo al profesional que lo haga. En una receta tenemos que minimizar siempre los riesgos, tratar de minimizar también los costos y tenemos que respetar las elecciones del paciente. Hoy día las recetas que se tienen que realizar y que se establecen por ley, ustedes sabrán, es el medicación o la droga genérica muchas veces pueden colocar entre paréntesis el medicamento que ustedes eh, sugieren como marca o laboratorio que adquiera el paciente, pero el paciente puede elegir cuando se le da la opción en la farmacia o en el del medicamento que decida según el costo, muchas veces dependiendo de qué tipo de pacientes atendemos. ¿Y qué requiere la receta? Que el diagnóstico esté bien realizado, que de acuerdo al tratamiento o la terapia que indiquemos, lleguemos a una eficacia y que esté seguro, ese medicamento tenga una seguridad y conocer bien la droga o el medicamento que vamos a indicar, sabiendo las dosis óptimas, los efectos que pudieran tener y las toxicidades posibles. ¿Y qué va a pasar? En la receta vamos a tener varias partes, un encabezamiento, el cuerpo en sí de la receta y el cierre. En el encabezado, ¿qué vamos a colocar? El nombre del profesional, la especialidad, la dirección, el teléfono, porque el farmacéutico o el paciente tiene que saber quién le recetó, dónde encontrar al profesional que lo recetó por algún inconveniente que pueda tener con la medicación. Y en el caso de la farmacia, que puedan consultar a lo mejor alguna cosa que no entendieran o que en el caso de que quieran reemplazar puedan consultarlo también. En el cuerpo de la receta vamos a encontrar las letras o las siglas RP, recétese, prescríbase, y vamos a poner el nombre del paciente, dependiendo si la receta le solicita al paciente para que puedan indicarle a través de la obra social o algún seguro, pueden llegar a pedirles que coloquen el DNI de ese paciente, pero siempre tiene que estar indicado hacia el nombre de ese paciente, a quién vamos a indicar eso que vamos a prescribir abajo. Nombre, apellido, muchas veces el DNI, y la indicación de la droga o el medicamento que queremos dar a este paciente. Por ejemplo, en este caso se indica amoxicilina, que es la droga antibiótica que vamos a recetar. Sugerimos un nombre que nosotros conocemos al laboratorio, que creemos que es eficaz y con el que trabajamos o que tuvimos buenos resultados. Son sugerencias del profesional. Y la presentación del medicamento que vamos a decir al paciente que va a tener que adquirir. En este caso va a ser un frasco, uno, entre paréntesis, de qué se trata, si es presentación en comprimido o es una presentación en suspensión y por cuántos mililitros, siempre sacando las cuentas de si le va a alcanzar al paciente según los días que vamos a indicar realizar la toma de ese medicamento. Firma, sello y la fecha, por supuesto, del día en que hacemos esa receta. Por un lado. Por otro, van a ir las indicaciones en un papel separado, en una receta separada. ¿Por qué? Porque la primera van a dejar en la farmacia cuando adquieran el medicamento y la segunda va a tener el paciente en donde vamos a indicar cómo y cuánto tiempo va a tomar esa medicación. Entonces ahí Florencia, la indicación va a ser esa amoxicilina que adquirió, 3 mililitros cada 12 horas.
Ahí hicimos el cálculo adecuado de acuerdo a la dosificación, de acuerdo a la dosis, de acuerdo a su concentración, que habíamos dado 750 miligramos la concentración del antibiótico, de acuerdo al peso del paciente, y vamos a tener en cuenta cuánto tiempo o cuántas veces por día va a ingerir el medicamento. Como se trata de una amoxicilina, que es el amoxidal dúo, por ejemplo, es un medicamento que que se indica cada 12 horas. Es decir, nosotros le vamos a decir 2 tomas diarias, es decir, cada 12 horas. Y por lo menos 7 días como mínimo la medicación para poder tener una buena cobertura, ¿sí? Firma, sello y fecha otra vez. Entonces, vamos finalizando. ¿Preguntas? André, André, una Sí, cosita. Hola ahora ya chicos, vaya a buenas pasar. tardes. No, espera, después de esto quiero pasar a mostrarles la receta actualizada ahora de la receta digital. ¿De eso me Es, estoy por hablar? sí, sí, porque las obras sociales no les permiten más en Sí. papel. No, ya no. Pero lo importante es que ustedes sepan cómo realizar la receta y después vamos a pasar a la digital. ¿Preguntas, chicos? ¿No? Vamos a pasar a la En digital que el tengo. caso, hola Andrea, Javier, en el caso de la señora. digital solamente va a aparecer el nombre y la presentación de la medicación. O sea que la Exacto. otra parte, que es la que necesita el paciente con las indicaciones específicas de la dosificación, sí se puede hacer, obviamente, en Eso el sí se papel. puede. Exacto, exactamente. O sea, la indicación lleva al paciente y la digital es la que La muestra ahora la digital, doctora. exacto. Que es la que mandamos por teléfono, seguramente, como es digital, ahora ya hacemos así. ¿Se ve la pantalla o no? Sí, ¿Se ve se Sí, la ve. pantalla? Sí, sí, Ah, sí, bueno, se ve. bueno. Bueno, vamos a entrar. Esta es la aplicación por la cual vamos a realizar una receta digital, RCTA. Se baja la aplicación, se coloca todos los datos del profesional y una vez ingresado en esa aplicación, vamos a cargar, les da la posibilidad de cargar la aplicación, los datos del paciente, entonces cuando van a realizar una receta, directamente carga automáticamente los datos de acuerdo al paciente que quieran ustedes indicar. ¿Sí? Por ejemplo, vemos una receta, generar una receta, vamos a generar la receta, acá está la fecha en que vamos a realizar la receta, vamos a, bueno, ya está la fecha, vamos a la principal, el odontólogo, ¿sí? El perfil de la receta, vamos a colocar el diagnóstico, por ejemplo, un absceso, si me sale acá porque no suelo hacer en el celular. Y acá podemos agregar las indicaciones que le vamos a dar al paciente para que él se lleve, ¿sí? Vamos a elegir el paciente, supongamos, acá, una niña, ahí ya tenemos, ponemos sin cobertura, agregamos el medicamento, por ejemplo, amoxicilina, 500 miligramos. Fíjense cómo ya y vamos a ver, 500, vamos a ver si aparece algo. Voy, bueno, esperen porque no, ahí estamos. Agregamos. Ah, no, agregamos. Vamos de nuevo. No, sí. Agregamos el medicamento. Acá no tenemos. Vamos a meter. Supongamos 500. Ahí está.
y generamos la receta. No sé si se ve porque a mí me tapa la pantalla. Ahí aparece la receta, fíjense, ya la aplicación está previamente cargada con la firma, con el detalle del encabezado. Solamente llenamos el cuerpo de la receta con el medicamento que queremos indicar y ya tiene la firma y todo. El QR que identifica y está verificado de que es un profesional el que le recetó, ¿sí? Con todos los datos del paciente, lo único que tienen que hacer es colocar el diagnóstico y el medicamento. Incluso, perdón, cuando es con obra ¿Sí? social, uno pone, por ejemplo, prepaga OSDE, ponen el apellido y ya va saltando el número. Se va, busca el afiliado y lo cargas. Exacto. Y bueno, pueden enviar por mail o enviar por teléfono, por WhatsApp, el mail. Es eso lo que se utiliza ahora en todos los lugares. No hay más receta de papel. Bueno, chicos, estamos. Preguntas. Ya no. Y Se 20 entendió seguí. perfecto, profe. Bueno.